Este video vamos a ver una de las ejecuciones que he hecho estos días, así que únicamente este video va a ser con el enfoque operativo a la hora de ejecutar una entrada. Como podemos ver, ya veníamos de tomar una liquidez previa de la parte de abajo donde dice Sell Side Liquidity. Ya habíamos tomado un objetivo de una mayor temporalidad, por ende ya estamos viendo una posible reversión. Ese bajo que estábamos tomando era un bajo de una hora aproximadamente y ahí ya estábamos viendo lo que era un cambio de dirección donde justamente marqué dos puntos de equilibrio y un IFBG en el precio. Donde tengo esas dos líneas rojas justamente que acabo de extender eran puntos dentro de una ineficiencia donde el precio obviamente podía equilibrar esos puntos y tener esa reacción a máximos que realmente buscaban el precio. Una vez que el precio ingrese ahí, ya tenía dos opciones. O ingresar obviamente por mi zona, porque ya había tomado liquidez. El precio vemos que rompe las ineficiencias bajistas. Entonces, ese IFBG ya me validaba como para poder comprar. Y los desplazamientos, obviamente, alcistas. Ahí ya estábamos tomando esa decisión de ingresar para estar dentro de lo que era ese trade. Y ahí justamente ya nos estábamos colocando en posición. Ahora bien, acá tengo dos formas de entrar. Una es ya entrar directamente por la confirmación, toma de liquidez, cambio de dirección, desplazamiento en el precio. Ahí ya estábamos dentro de la operativa. Ahora la otra era de la pantalla del lado derecho, fíjense que tengo dos gráficos, era buscar una confirmación en esa temporalidad de segundos. O en la temporalidad de un minuto, que fue donde yo ingresé, buscar una vela envolvente a esa vela anterior como para confirmar. Ahí ya se me había confirmado el movimiento, como vemos en una menor temporalidad, que es la pantalla derecha, ya me cambió la dirección justamente al rellenar ese IFBG y en un minuto me terminó con un movimiento envolvente. Eso es intención del precio en la zona, teniendo una buena cotización, ¿sí? Porque una vela de un minuto envuelve completamente a la anterior. Eso en una temporalidad muchísimo menor a un minuto, como de segundos, 15 segundos, 10 segundos, existió un cambio de dirección como para continuar con el precio. Ahí la zona tuvo su buena cotización, fíjense como que también cayó con velitas que no desplazaron bajistas y esa vela que reaccionó en la zona sí fue una vela con bastante desplazamiento, con bastante intención. Eso también me estaba garantizando la continuidad del precio. Ahí como vemos en un gráfico de un minuto el precio, esa vela que vemos, apertura con un gap. Ese gap justamente es un punto de interacción en el precio, por eso es que lo podemos ver retestear ahí, como obviamente ese espacio ineficiente más que nada. Ya estábamos teniendo ese cambio de dirección interno, por eso es que vemos ese retesteo, estábamos teniendo una excelente cotización y sobre todo por la parte de arriba teníamos unos máximos relativamente iguales, que era un beneficio realmente scalping, no era para enamorarse de una operativa tan larga, pero sí era para dejarla desarrollar por lo menos hacia esos puntos porque veníamos de una tendencia bajista, pero buscando las confirmaciones pudimos ver que esos puntos eran muy probables. Ahí el precio me genera bloques de órdenes donde ahí vemos que en un minuto se está justamente rellenando. Ese bloque de órdenes se puede trabajar sobre la apertura de ese bloque o inclusive en el bloque de abajo de un minuto que había quedado pendiente. Ahí realmente estaba esperando a ver cómo eran las próximas cotizaciones. Si bien en una temporalidad de segundos ya había una gran posibilidad de continuar, ahí en un minuto faltaba ver nuevamente un movimiento envolvente. Lo que únicamente hizo el precio fue tomar liquidez de ese mechazo anterior que mitigó, digamos, ese gap en el precio, pero sabíamos que todavía estábamos interactuando bien en la zona. Ya estaba marcando zonas un poquito más abajo de probable reacción. Fíjense que en segundos había quedado una linda ineficiencia. Y teníamos un bloque de órdenes ahí en el precio que podía retestear, ¿sí? Pero al ver que el precio ya después vuelve a despegar, fíjense que en la pantalla derecha en temporalidad de segundos ya el precio vuelve a cambiar la dirección y ya está desplazando. Entonces ahí ya teníamos una operativa bastante probable porque no estaba rompiendo un bajo, sino más bien lo único que hizo fue tomar liquidez de un bajo interno y estaba generando desplazamientos nuevamente alcistas.
Esta operativa realmente, como digo, era muy corta o a corto plazo, pero aprovechando las fluctuaciones del precio y que teníamos dos puntos de liquidez por arriba, se pudo aprovechar. Ahí estamos. Vemos nuevamente la cotización del precio, intentando volver a retestear la apertura de ese bloque anterior, que era ese nivel que se estaba negociando en el precio. Se vuelve a rechazar esa apertura de bloque y fíjense el movimiento envolvente que ya se empezaba a ver en temporalidades tanto de segundos como también de minutos. Y realmente ahí ya estábamos casi en TP de la operativa, faltaba muy poquito, pero ya estábamos llegando a lo que era ese beneficio. Una vez que llegamos al beneficio, ahí te voy a dejar justamente la salida de lo que fue esa operativa, porque realmente ya teníamos un take profit cumplido en lo que fue esta operativa. Realmente se cumple con el beneficio y ahí estamos teniendo nuestra salida. Esto fue el trade tomado por una toma de liquidez en una hora, un cambio de dirección en un minuto. Teníamos un IFBG, obviamente se tomó directamente dentro del IFBG, pero confirmó hasta en segundos.